Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. En este episodio quiero contarles acerca de mi primer trabajo como profesional acá en Australia. Bueno, en esos tiempos en el cual estaba haciendo varios trabajos como lo describí en mi capítulo anterior, encontrar una oportunidad para trabajar como ingeniero era un sueño. Era bastante complicado no teniendo contactos, pero a medida que tú vas conociendo gente, esa gente conoce a otra gente y obviamente algo puede aparecer por eso. Y justo fue el caso en las primeras vacaciones que estuvimos acá, después de un poco más de 3 meses de estar viviendo en Australia. Tuvimos un contacto con una persona de El Salvador, amigo de chilenos, y esa persona me dijo de que existía una posibilidad de trabajar. Una posibilidad de hacer un reemplazo de 3 días en el mes de enero en una empresa que estaba en pleno centro de la ciudad de Melbourne. Y bueno, se dio esa oportunidad. Yo me presenté entonces recomendado para ese trabajo y bueno, en la oficina de Melbourne era todo un piso de un edificio. Habían 2 ascensores para poder llegar ahí, y estos ascensores, una vez que abrían sus puertas, digamos que uno quedaba totalmente en una oficina, de esas como las que uno ve en las películas, ¿no es cierto? Sin separaciones. Para mí fue bastante fuerte, ¿no es cierto?, llegar y en ese momento se abre el ascensor, a mi derecha estaba la recepcionista y uno mira a todo alrededor, ¿no es cierto?, toda la oficina abierta y gente, ¿no es cierto?, bien vestida de trabajo, hombres y mujeres, la mayoría jóvenes, ¿no es cierto?, ingenieros jóvenes que trabajaban en una firma de servicios para edificios. Estoy hablando de servicios como el aire acondicionado, ¿no es cierto?, todo lo que es el piping o de agua, ¿no es cierto?, servicios de agua, servicios de luz para la parte eléctrica. Entonces, para mí fue increíble, realmente fue una empresa top para empezar a trabajar en Australia y tuve la suerte de llegar ahí. Se me preguntó en ese momento, ¿no es cierto?, ¿usted sabe ocupar AutoCAD? Y yo dije en ese momento, sí, sé. Ellos nunca me preguntaron qué tan bien sabía o no. La verdad que no había aprendido tanto AutoCAD, me había focalizado en otros softwares. Y bueno, pero son las cosas de la vida, ¿no es cierto? Las vueltas de la vida y te enfrentas con eso y obviamente después de estar lavando platos, haciendo cualquier otro trabajo, para mí ese era el mejor trabajo que podía conseguir. Entonces me la jugué y con harto entusiasmo. Cuando uno quizás no tiene tanta herramienta, digamos, uno ocupa todo lo que tiene, digamos, a su disposición, inventa cosas y sobre todo con una buena comunicación con gente que te apoya y todo eso. Entonces fue una gran oportunidad para mí y creo que la aproveché bien. Les voy a contar una anécdota del primer día. Una vez que llegué, busqué por esta persona que me había recomendado, que recién la conocí en ese entonces porque solamente habíamos hablado por teléfono. Y ahí me presentaron a otras personas. Y había una chica que trabajaba ahí, que se llama Allison. Y cuando yo la voy a saludar, la saludo de beso. De beso en la cara, que lo cual es bastante común probablemente en todos los países de Latinoamérica, ¿no es cierto? Cuando uno se presenta con alguien, cuando es un hombre uno le da la mano y cuando es mujer uno le da un beso en la mejilla, ¿no es cierto? En algunos países quizás son 2 besos, ¿no es cierto? Bueno, la cosa es que acá en Australia, cuando tú no conoces a alguien, esa persona, obviamente tú no puedes llegar y saludar de esa manera, porque un beso acá en Australia significa que las personas son cercanas, son muy amigos. Entonces eso lo aprendí después, obviamente, pero en ese momento, digamos, con todo lo que estaba pasando, yo solamente hice lo que estaba acostumbrado a hacer. No lo pensé, solamente me nació. Después ese mismo día, obviamente, esta persona que conocí de El Salvador, obviamente me dijo que
eso no se podía hacer acá y que hay que tener cuidado con otras culturas. Por ejemplo, con culturas orientales uno jamás podría pensar siquiera en hacer algo así, aunque sean muy amigos probablemente. Entonces, son situaciones, obviamente, son anécdotas quizás eh, que pasan, ¿no es cierto? Y que uno aprende. Uno aprende sobre todo cuando uno está expuesto a este tema del multiculturalismo, ¿no es cierto? Bueno, y una vez que empecé a trabajar estos 3 días, ¿no es cierto? Creo que comencé a trabajar un miércoles, ponte tú, un miércoles o martes, no estoy seguro. La cosa es que me dijeron, después que se habían acabado los 3 días, me dijeron, vuelva mañana. Y cuando llegó el viernes me dijeron, vuelva el lunes. La verdad que tenía mucho trabajo y había demasiada gente tratando de terminar varios proyectos. Entonces tuve la suerte de llegar en un momento en que necesitaban gente y pudieron confiar en mí, pudieron contar conmigo, y yo estuve aprendiendo rápidamente cómo hacer planos de diferentes servicios, ¿no es cierto? Diferentes disciplinas en AutoCAD. Y bueno, yo había hecho algunas cosas en AutoCAD, pero cuando veo todos esos planos A0, ¿no es cierto? Que es el pliego completo de hoja de ese tamaño, y veo de qué se trataba, la verdad es que en ese momento tuve un poco de miedo, quizás de no poder cumplir las expectativas que se habían puesto en mí, ¿no es cierto? Pero cuando uno tiene todo por qué ganar y nada que perder, uno da el 100%. Entonces yo creo que mi entusiasmo, mis ganas de aprender, y tuve un muy buen equipo de trabajo, de soporte, digamos, me hizo triunfar, digamos, y me hizo que me quisieran que siguiera trabajando. A través del tiempo la empresa me conoció más, y con esto ellos me ofrecieron el sponsor, me ofrecieron el patrocinio, ¿no es cierto? Patrocinarme para tener una visa sponsor, que es la 457. Es una visa en la cual la empresa se hace responsable de uno. Si ellos despiden, digamos que ellos tienen que pagar el pasaje de vuelta, eso es lo que entiendo. Entonces ellos le dicen al gobierno, nosotros necesitamos a esta persona para trabajar. Así que yo en ese entonces, que solamente podía trabajar 20 horas por semana, pasar a esa otra visa me daba acceso a trabajar full time, por lo cual era grandes palabras para nosotros en ese entonces. Cada pequeño paso en ese entonces eran grandes logros. Y bueno, y así fue como apliqué a la visa, y obviamente aplicar una visa con el respaldo de una empresa, de una multinacional como era esa empresa, que tenía oficina en, creo que por lo menos en 3 continentes, fue un gran soporte, obviamente. También además ellos tenían oficina no solamente en Melbourne, pero en toda Australia, en las principales ciudades de Australia. Entonces con esto empecé a hacer planos primero, y a medida que fue pasando el tiempo la empresa además empezó a entregar capacitaciones, training como le llaman aquí, para poder avanzar en la disciplina que uno estime conveniente. Obviamente yo, siendo ingeniero civil mecánico, ingeniero mecánico acá en Australia, porque esa es la manera de validar, ¿no es cierto?, las carreras. Acá no existe la ingeniería civil mecánica, existe solamente ingeniería mecánica. La empresa entrega entonces estas herramientas, ¿no es cierto?, estas capacitaciones, y gente, ingenieros con alta experiencia, nos estaban enseñando a un grupo de nosotros a poder hacer diseño de aire acondicionado. Fue así como estuve aprendiendo incluso a hacer modelamiento en softwares para poder encontrar las capacidades que se requerían para ciertas aplicaciones, y para poder hacer los diseños, digamos, también. Y después además tenía la posibilidad de llevarlo a un plano final, ¿no es cierto? Entonces estaba, digamos, en un tiempo bastante entretenido, y además que me daba una cierta esperanza mirando hacia el futuro, ¿no es cierto?, que podía progresar. El dinero que pagaban ahí en ese momento era un dinero
llamémoslo como el sueldo mínimo en Australia, lo cual no es malo en comparación con otros países, pero viviendo en Australia obviamente uno gasta aquí en dólares australianos y obviamente se requiere un poco más de dinero como para poder establecerte. Estamos hablando de aquel entonces un dinero que me permitía vivir bien, digamos. Obviamente era más del doble de lo que ganaba siendo estudiante, más del doble. Entonces, trabajando y estudiando en pleno centro de Melbourne, empezamos a avanzar, termina la universidad y continúo entonces con mi visa 457, esta vez ya trabajando y empezando realmente a hacer una vida acá y proyectándonos. Eso fue la otra gran cosa que se logró con esto, porque con esto logramos proyectarnos hacia el futuro. Bueno, el último punto que quizás me gustaría tocar de este capítulo sería la manera de viajar. Generalmente para viajar al centro, para viajar a donde están las oficinas, se viaja a través de los trenes. Los trenes conectan a toda la ciudad de Melbourne con todos los suburbios. Hay diferentes líneas de trenes. Y entonces estos trenes de repente hay que hacer transbordo, ¿no es cierto? Hay que cambiar de línea, pero cuando uno va a las estaciones centrales, como es Melbourne Central, Flinders Street y todas las otras estaciones que están en el loop, uno puede tomar cualquiera de estos trenes y después hacer el cambio que se requiera, ¿no es cierto? La otra opción es tomar el tram. Entonces los trams corren alrededor de la ciudad de Melbourne. De esa manera cuando uno se baja de la estación, uno cruza la calle, toma el tram y fácilmente puede llegar donde necesita. Ir en auto a la ciudad de Melbourne es una posibilidad, pero es una posibilidad muy cara. Como pasan en las principales ciudades como Sydney, Brisbane y Melbourne, probablemente en Canberra en algunas zonas, estacionarse puede costar muy caro. Hay personas que compran un estacionamiento o arriendan un estacionamiento por una cierta cantidad de tiempo. Hay otras personas que pagan lo que le llaman aquí el early bird, que es como cuando llegas temprano, ¿no es cierto? Tienes la posibilidad de dejar tu auto todo el día y pagar una sola cuota, digamos, por todo el día, y que es mucho más barato que pagarlo por hora. Cuando a mí me tocó ir a Melbourne de vacaciones, nosotros nos quedamos en la ciudad y en una ocasión nos tocó dejar el auto en uno de estos estacionamientos que teníamos que pagar. Por lo que recuerdo, por un día nosotros nos cobraron alrededor de 70 o 80 dólares. Un día estacionar, lo cual es bastante dinero. Así que obviamente para viajar a la ciudad, transporte público la mejor manera. Bueno, les dejo entonces y espero verlos en el siguiente episodio. Que estén muy bien. Chao, chao.